¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestra sesión de aprendizaje, que valga la redundancia, sesiones de aprendizaje utilizando las TIC. A nombre de Aula Perú, mi nombre es Juan Salinas y van a desarrollar esta parte del módulo conmigo. Más de una vez de repente nosotros hemos desarrollado ya algunas sesiones de aprendizaje con las TIC, utilizando las TIC, anclando las TIC en alguna parte de nuestro diseño. Bueno, entonces vamos a tratar de desarrollar o actualizar algunas cosas que son necesarias tener en cuenta. Bueno, aquí, cuando vamos a diseñar una sesión de aprendizaje TIC, debemos tener en cuenta algo muy importante: el enfoque en el cual se va a desenvolver nuestras actividades. ¿Sí? Es decir, quiere decir eso que el enfoque tiene que ver mucho con las capacidades de la competencia TIC. Y tenemos dos enfoques. Aquí vamos a ver el enfoque de alfabetización digital y el enfoque de mediación interactiva. Quiere decir que nuestras sesiones de aprendizaje, cuando nosotros desarrollemos una sesión de aprendizaje TIC, estas van a enmarcarse o en el enfoque de alfabetización digital o en el enfoque de mediación interactiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces conozcamos un poquito más de esos dos enfoques. Sabemos que esto es general para todos los docentes de todas las áreas. ¿Sí? El enfoque de alfabetización digital. Vamos a ver. Este enfoque nos menciona que, vamos a tratar de resumir, que las actividades, ¿no?, en el proceso del diseño o desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje va a orientarse a la gestión de la información. ¿Sí? Es decir, es como cuando nosotros habíamos desarrollado hace años como profesores la alfabetización digital, y donde empezábamos a tener mucha información, a organizar la información, a estructurar nuestras carpetas. A ello va cuando nosotros hablamos de la alfabetización digital. Y cuando hablamos nosotros de la mediación interactiva, ya hablamos nosotros de, por decirles, acá vamos a colocar otro colorcito: personaliza entornos virtuales, crea objetos virtuales y interactúa en diferentes entornos. Muy bien, entonces vamos a ver en estas dos, colegas, en estos dos enfoques, nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo de este curso. Bueno, en esta primera parte resumiremos que para diseñar una sesión de aprendizaje debemos tener en cuenta, si trabajamos, nuestra sesión se orienta a el enfoque de alfabetización digital o a la mediación interactiva. En caso que se centre a la primera, pues ella va a estar orientada generalmente a la gestión de la información, y si no, a la personalización de entornos virtuales, a la creación de objetos o a interactuar en entornos virtuales como punto central o muy importante dentro del desarrollo de la sesión de aprendizaje implementadas con las TIC. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar el anclaje, lo primero que debemos tener en cuenta son los enfoques. Nuestra clase, en cuál enfoque va a estar o va a estar más presente. Luego, ya en el diseño de la sesión de aprendizaje, aquí está el texto, ¿no? Vamos a leer. De aprendizaje no se debe registrar el enfoque, o ya sea de alfabetización o mediación interactiva, no va registrada o no es necesario registrarla dentro de nuestra diseño, sesión, ¿no?, del material que tenemos tangible, que va a orientar nuestro trabajo. Solamente se debe tener en cuenta en el momento en que vamos a implementar, es decir, cómo lo vamos a desarrollar. Ese enfoque nos va a orientar a ello. Luego también tenemos que tener en cuenta, sí, que la competencia transversal se debe registrar en el momento de diseñar la sesión. Ello sí, esta competencia transversal sí debemos colocarla. Ya sabemos, la competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
Otro de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento del anclaje de las TIC es el título de nuestra sesión de aprendizaje. Dice, ahora iniciamos con un título retador para nuestra sesión de aprendizaje. Tratemos que no sea un título plano, sino que despierte la atención, que brinde una idea de la clase que van a desarrollar en el aula y que sea muy retador para el estudiante. Como docentes responsables de una área, contamos con un cartel de contenidos. Obviamente nosotros tenemos nuestro cartel de contenidos. En donde van a estar nuestras programaciones o nuestras unidades, las cuales podemos extraer. Es necesario que como docentes tengamos un cartel de contenidos o una malla curricular alterna o un cartel alterno donde tengamos los títulos ya integrados y bastante retadores, en donde se hace presente el componente TIC o se hace presente ya este tema del anclaje de las tecnologías. Es recomendable contar por ello con un cartel de contenidos que integraremos, en el cual vamos a integrar el componente TIC, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener acá, aquí yo les hemos dejado un ejemplo. Por ejemplo, el contenido temático, escribimos una receta, y podemos tener más, incluso más contenidos en nuestro cartel, ¿no? Obviamente, más contenidos, pero estos contenidos en el otro lado dice contenido temático retador. Digamos que no es que nuestros contenidos que desarrollemos comúnmente no sean retadores, sino que retador en el componente TIC. Por ejemplo, escribimos recetas y lo publicamos en un álbum digital. Entonces voy a recolectar todas las recetas de mis alumnos. Si lo han hecho a mano, le tomaré una foto y las subiré y crearé un álbum digital y con todos los alumnos lo publicaremos. Veremos cuáles son las actividades. Entonces, si yo ya tengo acá la concepción de mi título, que voy a escribir acá, voy a escribir recetas y lo voy a publicar en un álbum digital, entonces la idea de los enfoques, como habíamos quedado acá, yo les preguntaré en cuál de los enfoques la encontraremos, en lo que es el enfoque de alfabetización digital o en el enfoque personaliza entornos virtuales o en el enfoque de mediación interactiva. Cabe decir que puedo estar en personaliza entornos virtuales, crea objetos virtuales o interactúa en entornos virtuales. Y obviamente vamos nosotros de repente a coincidir en que está entre crea objetos virtuales en diferentes formatos. En este caso va a crear, ¿qué cosa? Un álbum, pero no un álbum cualquiera, sino un álbum de un contenido temático que son las recetas, un recetario digital, por decirle, ¿no? De repente no escribimos recetas y lo publicamos en un álbum digital, sino creamos recetas o creamos un recetario digital, por ejemplo, y listo. Resume, vamos a hacer un recetario, pero digital. Qué bien. Entonces, si el alumno ya está pensando, no él, si nosotros sí, en la planificación de que creamos objetos virtuales. Sí, acá. Vamos a crear un álbum digital con todas las recetas de los estudiantes. Esta sesión de aprendizaje se encuentra dentro del enfoque TIC. ¿Cuál enfoque? Mediación interactiva. ¿Dentro de cuál capacidad? Crea objetos virtuales en diferentes formatos. Listo. Ahora el título de sesión de aprendizaje, escribimos recetas. Acá estamos el título que estamos tratando de que sea un título bastante retador. Escribimos recetas publicitarias en un álbum digital. Listo. Datos informativos, ya cosas que nosotros manejamos y se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC. Es la competencia que siempre debe estar presente acá, ¿no? Como le habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque es transversal a todas las áreas. ¿Sí? Y bueno, aquí ya vienen los propósitos de la clase. Acá hay dos momentos en los cuales podemos hacer el anclaje. En las evidencias y en los instrumentos, equipos o insumos TIC. Es decir, las evidencias se refieren más al producto que vamos a obtener, ya sea en el bimestre, el trimestre, en la unidad, qué sé yo, en la sesión de aprendizaje. La evidencia. Y dos, el instrumento o equipos o insumos TIC. ¿Qué recursos tecnológicos optimizarán mis estrategias? Por ejemplo, puedo utilizar un ISU para hacer una revista de un recetario o cualquier otro software que vamos a poder ya ver dentro de ¿cuál? Dentro del desarrollo de la clase. Vamos a ver aquí momentos de la sesión, inicio, desarrollo y cierre. El tiempo, la integración de las TIC se puede plantear en la estrategia de evaluación en línea o su producto al final. En esta parte de acá hemos considerado que podemos coger la integración de las TIC, ¿no? ¿Cómo lo vamos a integrar el componente TIC? ¿En qué momento se va a poder desarrollar? En el inicio, en el desarrollo, en el cierre de la sesión. Las actividades para el trabajo en casa,
reflexiones del aprendizaje para el docente son cosas que ya manejamos permanentemente nosotros. Hemos querido de manera somera, colegas, antes de ingresar ya a sesiones de aprendizaje más adelante en el curso, poder detallarles a grosso modo una concepción de un modelo o propuesta que tenemos en el desarrollo de sesiones de aprendizaje técnico. Colegas, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el curso. Esperamos y nos vemos ya en la siguiente clase.